Hola a todos. En este tutorial voy a quitarle las pinzas a un pantalón de traje. Las pinzas son muy grandes y le dan mucho volumen al pantalón. Hay dos formas de hacerlo. O el sobrante de la pinza se lleva hacia el bolsillo o hacia la cremallera. Yo en este caso lo voy a hacer, el sobrante lo voy a llevar hacia la cremallera. Tengo que descoser la cremallera entera, la cintura la pienso descoser hasta aquí. Y también el bolsillo lo voy a eliminar. Ya he descosido la cintura, el fondo del bolsillo y la cremallera. Todos los pantalones. Y ahora voy a medir lo que sobra. Me tengo que guiar por la cintura. Encajo bien la cintura con el pantalón, le pongo un alfiler. Y ahora todo esto es lo que me sobra. Lo doblo, dejándole 1 centímetro para la costura. Me pongo otro alfiler. Y me voy al otro lado. En el otro lado tengo que poner la cremallera. La encajo a la cintura, aquí al final. Le pongo el alfiler. El pantalón lo estiro bien. Esto, si queréis, las pinzas las podemos planchar para no tener problema ninguno. Lo que sobre lo doblo y lo pongo encima de la cremallera. Le pongo el alfiler. Y ahora se lo quito. Todo esto que está aquí atrás es lo que sobra.
Le doy la vuelta al pantalón. Bueno, están los alfileres en la medida. Pongo derecho con derecho. He puesto alfileres dándole forma al delantero y por ahí corto. Ahora voy a montar primero la cremallera y después la cintura. Antes hago una costura desde la entrepierna hasta el principio de la cremallera. Estos filitos los sobrehilo. Lo doblo para adentro 1 centímetro y lo pongo encima del pantalón y lo uno con alfileres. En este lado hago lo mismo. Pongo alfileres por el filo de la cremallera. Ahora voy a la máquina de coser. Le paso un pespunte por donde están los alfileres, le hago la forma de la cremallera, adapto la cintura, le paso un pespunte por el filito y por último le pongo el botón y la presilla.
El trabajo ya está terminado. La pinza ya está eliminada. El volumen que nos hacía en esta zona ya lo hemos eliminado. Y nos vemos en el próximo tutorial.